Hoy vamos a hablar del concepto de guerra. Si no has vivido debajo de una piedra, sabrás que, pues bueno, Rusia ha invadido a Ucrania o está empezando a invadirla, así que, pues bueno, no me gusta hablar mucho de estos temas en el canal y menos dar publicidad a ese tipo de ideas, pero, pues bueno, es lo que hay y creo que también es un concepto interesante el concepto de la guerra y el concepto del conflicto. Y vamos a hablar un poquito de mi pensamiento y mi reflexión sobre ello. Lo primero de todo yo quiero decir que se cree, ¿no? Se dice siempre que el ser humano es un ser conflictivo, que de por sí el ser humano es malo, que por sí el ser humano ataca al resto, que de por sí las guerras no se pueden evitar porque el ser humano tiende a ser conflictivo. Sobre todo, además ahora la narrativa mucho es de que somos los hombres somos los más agresivos, somos los más dañinos, tenemos ese tipo de carácter en proporción o en comparado a las mujeres. Aunque eso está cierto porque tenemos testosterona, la testosterona nos hace tender a querer dominar y luchar y todo ese tipo de cosas que pues de alguna forma también nos han llevado hasta aquí, porque de alguna forma si no tuviéramos ese tipo de instinto, pues probablemente igual habríamos sido dominados por otro tipo de especies, como por ejemplo, pues yo qué sé, nosotros somos los Homo sapiens, pues por ejemplo los neandertales, que convivimos con ellos durante unos cuantos años. De hecho, esto se habla en el libro de Sapiens, no sé cómo se llama este hombre, Yura, no sé qué más, pero en el libro de Sapiens, ese libro habla un poco de cómo, por ejemplo, esa idea de que fuimos evolucionando del mono al ser humano es mentira, sino que fuimos evolucionando el mono y hubieron varias ramas y una de ellas fueron el Homo sapiens, que somos nosotros, pero también estaba el Homo erectus, el Neandertal y había unos cuantos especies parecidas a nosotros, las cuales pues matamos, aniquilamos o nos fusionamos y terminamos con lo que somos ahora, o solo la versión del Homo sapiens poco fusionada con alguna de ellas. Entonces, de alguna forma, si no hubiéramos tenido esa tendencia de protegernos y expandirnos y de alguna forma controlar, pues probablemente nos hubiera matado un tigre, nos hubiera matado cualquier bicho que hubiera aparecido ahí o nuestros propios primos hermanos de especie. Así que, de alguna forma, no es malo del todo. Pero, a contrario de lo que se cree, yo creo que el ser humano es de las especies más pacíficas que hay. Si lo ves en el mundo animal, el hecho de marcar un territorio, de conflictos, de luchas entre manadas, de ataques entre unos y otros, creo que son constantes. Y de hecho se veía así antiguamente en las épocas primitivas, cuando estaba el ser humano pues todavía en su infancia, ¿no? Y todavía no tenía la conciencia que tenemos ahora, pues el ser humano atacaba constantemente poblados, tribus, de todo, y violaba, quemaba, masacraba, robaba, no tenía ningún tipo de necesidad de benevolencia. Y yo creo que ahora pues estamos tendiendo a un momento bastante pacífico, ¿no? Donde nuestra sociedad y nuestros conceptos de colectivo, ¿no? O sea, de nación, de todo ese tipo de cosas, creo que está haciendo que estemos teniendo uno de los momentos más pacíficos de la historia de la humanidad. Ahora, yo me gustaría hablar un poco de por qué pasa el conflicto y por qué estamos teniendo estos conflictos y por qué es inevitable y cuál es mi predicción o qué creo que va a pasar, aunque no tengo ni idea, de verdad. Esto simplemente es una reflexión mía propia porque me gusta pensar en estos temas. Lo primero de todo es que yo me gustaría definir el ego. El ego y todo viene desde el ego. No, el ego no es algo malo. A mí no me parece que el ego es algo malo. El ego para mí es simplemente una diferenciación entre tú y el resto. Son unas barreras claras y bien definidas que te hacen separarte del resto. Y esas barreras se tienen que proteger y tienden a expandirse. Y creo que el ego lo tiene cualquier ser vivo. Cualquier ser vivo. Una bacteria, un insecto, una planta, cualquier tipo de ser vivo que tenga unas barreras claras, si lo ves, tiende a protegerse y a expandirse. Una planta, de alguna forma, tiende a expandirse. Protegerse, pues bueno, tiene sus mecanismos. No te va a pegar un bofetón en la cara si la vas a cortar, pero la planta tiende a expandirse y protegerse de su manera. Tiene sus pequeños químicos y sus cosas para intentar tal. Creo que había uno, me dijo mi amigo Borja, que el pino canario, una vez a cada X tiempo, se autoincendiaba para crear un fuego, sobrevivir, quemar todas las especies y solamente mantenerse esa. Ese tipo de cosas, por ejemplo, los cactus, ¿no? Las plantas, los cactus que tienen pinchos, se protegen de esa forma, las plantas venenosas, cada uno tiene su forma y su manera de hacerlo, pero tienden siempre a protegerse y expandirse. Se expanden a niveles, pues, con el propio ser, ¿no? Con su propia
pues con el propio tronco que crece y las propias ramas que crecen, y también a través de las flores, ¿no? Cuando se van reproduciendo. Entonces, si lo ves en cualquier organismo, desde eso hasta pues un ser humano, insectos, hormigas, bacterias, incluso virus se podría decir, pero un virus realmente no es un ser vivo, no se considera ser vivo, pero es un ser que se tiende a expandirse y a protegerse y a mutar, ¿sabes? Mutar es una forma de expandirse diferente. Todo eso tiende de alguna forma a hacer eso, esas dos funciones. ¿Por qué? Porque tienen un ego, más o menos sofisticado, más o menos complejo, pero desde uno a otro. Y se puede ver, por ejemplo, con los animales. Por ejemplo, un perro. Un perro está constantemente meando en diferentes farolas, en diferentes sitios de la calle, porque su tendencia es siempre a quererse expandir, a querer expandir sus dominios y expandir lo que está conquistando. Ahora, ¿qué pasa cuando otro de la misma, que tiene un ego similar al del perro, tiende a expandirse de la misma forma en el mismo sitio y sobre todo en un espacio físico? Pues que el perro, de alguna forma, entra en conflicto. Es decir, si el perro está marcando su territorio y volviéndose el rey de esa calle, si de repente viene otro perro y marca su territorio con otro olor diferente, ahí va a haber un conflicto. Y ahí es el problema. Si ese conflicto continúa, pues tienes dos opciones. O intentarte proteger, intentar que no te pase nada, o intentarte expandir para cubrir la expansión del otro. Por tanto, hay un conflicto y hay una guerra. Una guerra entre perros, pero eso se puede pasar al humano. Entonces ahora hemos hablado del individuo, ¿no? Del ser humano. Esto pasa, pues, por ejemplo, en conflictos entre trabajos, entre parejas, entre amigos. Ese tipo de conflictos pasan, ¿no? Entre individuos. Pero ¿cómo se aplica esto a las naciones o a los países que son colectivos de gentes, que no es solamente una sola persona? Por decir, no, porque solamente el presidente de un país con el presidente de otro se enfadan y se pegan. Sí, de alguna forma sucede eso, ¿no? Si antiguamente pasaba igual, si el rey de un reino se enfadaba y el rey de otro reino se enfadaban entre ellos y tenían intereses mutuos y no podían expandirse y sus expansiones, pues había un conflicto, pues se terminaba atacando. Sí, de alguna forma, pero también yo creo que entra aquí un poco el colectivo. Aquí hay una cosa que pasa que cuando, pues sobre todo nos pasa con los seres humanos, ¿no? Cuando yo lo que he observado es que cuando pasamos a un colectivo y a un grupo de gente, pues de alguna forma perdemos un poco nuestra sensación de yo, nuestra identidad como seres humanos, como personas individuales y tendemos un poco al colectivo. ¿Cómo se tiende al colectivo? Pues con una narrativa. Las historias son lo que realmente nos une a un colectivo. La historia de nuestro país, la historia de nuestra cultura, la historia de nuestro idioma, la historia de nuestra religión, la historia que nos contamos es de alguna forma la que nos une al resto de gente que tenga la misma historia. Y pueden ser historias de, por ejemplo, una empresa que tiene una cultura, lo que se llama la cultura de empresa, esa historia te puede unir al resto de trabajadores. La historia de una religión, ¿no? Que te cuenta una historia de lo que ha pasado, te puede unir al resto de personas que tienen que creen la misma historia que tú. Y de alguna forma, pues lo que suele pasar es que, sobre todo en estas épocas de la humanidad, donde todavía no somos los seres más inteligentes, hay que admitirlo, hay mucha gente que pues realmente se cree las historias que se cuentan. Y se cree que realmente un país, como la narrativa que te han contado de que este país, con estas fronteras y estos ríos que tiene, y esta cultura y todo esto que tiene, es real. Pues al final lo que pasa es que cuando un país se ve pues en conflicto con otro por intereses económicos, intereses políticos, intereses de ideas, ideológicos, hace que entren en conflicto y por tanto pues tiendan a pues la sublevación, no sé si se dice sublevación o sumisión o conflicto de guerra, porque solo hay dos tipos, o te proteges o te expandes. Em, Al final, yo creo que es una mezcla lo que está pasando ahora mismo. Al final, creo que hasta ahora, pues a mí me dijo hace tiempo un buen amigo, Gustavo, me comentó un poco que se había leído un libro que se llamaba ¿Por qué las naciones o por qué los países fracasan? Creo que se llamaba. Y en ese libro hablaba un poco de por qué los países ya no se conquistan entre ellos a nivel territorial. Ya no pasa como hace 400 años donde conquistabas territorios y los dominabas, sino que solamente ahora pasa más a nivel económico, a nivel ideológico, a nivel tecnológico, ¿no? Es una forma diferente de conquistar, porque el interés ya no está en las propias tierras como era antes. Antes era como quiero conquistar esto para llevarme el oro, el famoso oro de los españoles que se querían llevar. Quiero conquistar esto para llevarme sus tierras, para poder hacer una posición estratégica. Quiero conquistar esto para llevarme sus minas de carbón. Ahora hemos llegado a un punto que es más importante
¿qué hacemos con los materiales que tenemos que, que de alguna forma los materiales en sí? Por tanto, por ejemplo, países como Suiza, ¿no? Que Suiza es un país que no tiene nada, o sea, no tiene ningún tipo de recurso, o sea, tiene recursos, pero no tiene tantos. Pero como tiene una buena industria y sabe aprovechar bien esos recursos y sabe montar, se la ha montado bien, como se podría decir, hace que sea mucho más rico que países como, por ejemplo, pues yo que sé, África, que África es súper rico en recursos, pero no está siendo montado bien, o al menos quien lo monta son otros países que traen las infraestructuras y traen las cosas dentro del país y no son capaces ellos mismos de desarrollar su propia infraestructura. Entonces, en ese libro me decía que no se podía de alguna forma, pues no podías de alguna forma, o sea, no es que no pudieras, sino que ya no el interés de los países ya no era de invadir y por eso ya estábamos viviendo un estado tanto de paz. Pero bueno, de alguna forma, pues creo que lo que está pasando ahora mismo es que estamos llegando a un punto en el que creo que estamos volviendo a darnos cuenta de lo importante que son los recursos primos. Es decir, por mucha infraestructura que tengas, por muchos coches que tengas, por muchas casas que tengas, estamos llegando a ese punto en el que en los países modernos, ¿no? Ya tenemos infraestructura constante de casas, de electricidad, de coches, tenemos todo ya montado, fábricas, unos más, unos menos, pero más o menos tenemos una base. Pero al final todo funciona con petróleo. Y si no tienes petróleo, pues no te funcionan las fábricas. Todo funciona con gas. Si no tienes gas, se te va a la mierda. Todo funciona con el silicio. Si no tienes silicio, se va a la mierda todo. Todo funciona con litio. Si no tienes litio, se va toda la mierda. Y por muchas infraestructura que tengas y por muchas empresas y fábricas que tengas, si no tienes ese material primo, al final se va a la mierda. Y creo que de alguna forma estamos haciendo una especie de vuelta a nosotros mismos. Hemos ido al punto en el que no nos hace falta, ya no nos hace falta el resto de países, estamos bien, la infraestructura nos ayuda, podemos conquistar en el plano económico, podemos dominar, pero creo que realmente eh, vamos a llegar a un punto, esa es mi sensación, yo lo digo como pensamiento, vamos a llegar a un punto en el que vamos a volver a la dominación, intentar volver a territorios. Y creo que este caso de Rusia es un poco parecido. Sí, o sea, por lo que me he enterado no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, porque simplemente Rusia habla de una forma de protegerse, como hemos hablado, o defenderse o expandirse. Y Rusia de alguna forma dice que se quiere proteger porque no quiere que Ucrania se una a la OTAN, ¿no? Que es la organización, no sé las siglas que tiene, pero es el tratado que tiene transatlántico entre Estados Unidos y toda Europa para defenderse de países como Rusia y no quiere que se una a ese tratado y de alguna forma Ucrania pues sí se quiere unir a ese tratado porque le viene bien para que Rusia no le imponga tanta potencia, tanta fuerza sobre ellos, que en realidad tiene sentido por ambas partes, ¿no? Pero yo creo que también tiene un poco de eso, también tiene un poco de la tendencia en los países, como ya digo, es de expandirse. La expansión económica es una forma, pero a veces con la expansión económica no se puede, porque también la expansión económica, por ejemplo, de Rusia no puede hacer expansión económica porque está restringido, los restos de países están expandiéndose más fuerte que ellos, los restos de países se aprovechan de su industria, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pues de alguna forma, pues tiende a la expansión, de nuevo retrocede a la expansión territorial. Y de alguna forma creo que también es lo que quiere hacer China. China, de alguna forma, tiene unos pasos muy largos, ¿no? Pero su paso final, de alguna forma, es conquistar el mundo entero a su manera. No sé a qué manera quiere hacerlo, pero por lo que me he enterado y por lo que he estado informándome, es ese tipo de idea, ¿no? Quiere primero hacer una conquista económica, luego hace una conquista tecnológica, ¿no? Y con toda la tecnología, luego hace una conquista ideológica, donde vuelve a todo el mundo e intenta hacerlo así, desestabiliza el resto de países y después tiene la conquista finalmente territorial y ideológica sobre el resto de gente, sino que realmente quiere imponerse sobre el resto de países. Esa es la idea de China. Y ahí está, o sea, siendo potencia mundial. Así que yo creo que mi teoría es que va a haber muchos más conflictos de estos. Creo que el tiempo que hemos vivido de paz ha sido un lujo, ¿no? Que se ha vivido muy bien y se ha disfrutado, pero creo que mi sensación es que esto va a tender a más a la larga.
Sobre todo lo estamos viendo con momentos muy separatistas, como ha pasado con el Brexit, ¿no? En Inglaterra y como pues muchos aquí en España, por ejemplo, movimientos que también se quieren de separación de España. Y en el resto de países, en Estados Unidos también pasa, en muchos países hay tanto. Estados Unidos es como lo más fuerte, pero yo creo que vamos a tender a ver más conflictos porque creo que em, los países realmente su tendencia es a esa. Es como un árbol que quiere crecer y quiere hacerlo. Y también creo que cuando pasan situaciones como por ejemplo la de la pandemia, cuando hay situaciones de que no hay de bienestar y de ahí pues eso, de que tus barreras se ven afectadas, es cuando realmente buscas expandirte, es realmente cuando tiendes a expandirte. Si todo fuera bien, pues es como tú vives en tu tranquilidad y en tu homeostasis con el entorno, ¿no? Y si un árbol, por ejemplo, podemos poner un ejemplo de un árbol, si un árbol está viviendo, pues tiene sus nutrientes, tiene su agua, tiene todo, el árbol se queda donde está. Ahora, cuando al árbol no le viene bien las cosas y el sol no le llega porque le han quitado el sol a otro árbol o el agua no le llega, el árbol tiende a expandirse. Y si para eso tiene que coger a ahorcar al otro árbol y que el otro árbol se quede sin agua y chuparle todo el agua al otro árbol para él sobrevivir, lo hace. Y si tiene que crecer hacia arriba para poder cubrir todo y poder quitar toda la luz que pueda, lo hace. Y creo que de alguna forma es lo que pasa con los países. Y ahora mismo estamos viendo un momento de desestabilización económica donde, pues eso, ha habido una pandemia, ha habido algo que ha pasado aquí que nos ha hecho desestabilizarnos a todos y los países tienen que hacer, pues eso, tienden a expandirse para sobrevivir. Así que yo creo que va a pasar con más países, desgraciadamente. Espero que pues no nos afecte a todos. Para el ciudadano medio, ¿qué va a pasar? Pues a no ser que sea una guerra muy fuerte y nos tengan que llevar a los campos de batalla, como ha pasado en otras guerras, pues para el ciudadano medio realmente, a no ser que nos conquiste un régimen dictatorial, como puede ser, yo que sé, China, o puede ser algún régimen donde haya alguien que se imponga sobre nosotros, realmente para el ciudadano medio no va a pasar nada. O sea, simplemente los precios cambiarán, yo creo. No soy experto en esto, ya te digo, igual ahí me ponen comentarios que va a pasar la de todos, pero yo creo que el miedo estará en las calles, por eso hará que la gente sea más conservadora, la forma en la que compre sea mucho más conservadora. Muchas industrias como la del ocio, industrias que son periféricas, ¿no? Que no son las esenciales, pues yo creo que se van a ver afectadas, pero realmente yo creo que para el ciudadano medio pues no va a afectarlo, no sé que te tengas una guerra en tu propio país donde pues te van a afectar directamente. Yo solo espero que esto no sea para mucho y que no pase nada, pero no se sabe. Después de lo de la pandemia ya es que uno no sabe. Creo que el mundo estamos muy locos todos como para hacer cosas así. Así que, pues bueno, habrá que ser precavidos e intentar pues proteger nuestros egos individuales para que no nos veamos atacados en los conflictos de otros. Así que nada, esta es una pequeña reflexión sobre esto. Espero que no haya dicho muchas burradas y muchas patadas. Y nada, déjame en comentarios qué opinas de toda esta situación. Un abrazote y nos vemos en el siguiente vídeo.